Entonces, los vectores le podríamos dar, así como para nombrar, sin necesidad de definir. Cuando hablamos de vectores, pues depende de lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si usted trabaja en física, un vector pues se puede representar por un segmento de recta dirigido. ¿Sí? Entonces es un segmento de recta. Entonces uno se imagina es simplemente una flechita. Y a esa flecha usted le puede calcular lo que es la magnitud. Entonces uno habla de la magnitud, uno habla de el sentido y uno habla de la dirección. ¿Sí? Eso sería en física un vector, un segmento de recta dirigido donde se puede hablar de magnitud, que es el tamaño de la flecha, el sentido, que es hacia donde apunta, y la dirección, que es un ángulo. Con eso usted puede trabajar algunos conceptos físicos, como es la fuerza, como es la velocidad, como es a veces el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, en física los vectores se utilizan para analizar algunos conceptos. ¿Sí? Y uno suele trabajar en R2 o en R3. Ese es el concepto que uno le da. O sea, que uno lo trabaja en R2, es decir, en el plano, o en R3, que es el espacio tridimensional. Ahora, si usted trabaja en matemática, que es el enfoque que nosotros también le damos a los vectores, en matemáticas, pues depende también de la materia. Por ejemplo, en un curso como el álgebra superior, un vector, pues simplemente puede ser un punto del espacio donde estemos trabajando. Puede ser R2, puede ser R3, puede ser que nos salgamos de R3 y lleguemos a Rn. Entonces, podríamos decir que es un punto. En álgebra superior, un vector es un punto. ¿Sí? Un punto n-dimensional. Puede ser de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 5 dimensiones. Así ya uno los puede ver, ¿no? Porque la vista no le alcanza, sino a uno hasta R3. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en un vector simplemente como un punto con muchas componentes, x1, x2, x3, hasta xn. Eso podría representar un vector. ¿Sí? Ahora, si usted está viendo una materia un poquito más elevada, como digamos el álgebra lineal, en el álgebra lineal, la noción de vector ya cambia. Entonces, en el álgebra lineal, un vector simplemente es un elemento de un espacio vectorial. ¿Sí? Y hay infinidad de espacios vectoriales. Entonces, ¿qué podría ser un vector? Pues un vector puede ser un punto, puede ser una función. ¿Sí? Las funciones pueden ser vectores, puede ser una matriz, puede ser una derivada, puede ser una integral, ¿sí? Puede ser, no sé, para colocar un ejemplo diferente, un color. Un color puede ser un vector. Entonces, en el álgebra lineal es la forma más amplia de hablar del concepto de vector. ¿Sí? Puede ser un segmento de recta dirigido, tal como lo trabajan en física. Entonces, cuando usted ya llega al álgebra lineal, entonces ya da un concepto más amplio de lo que es un vector. Entonces, palabras más, palabras menos en el álgebra lineal, que es un vector, cualquier cosa que usted trabaje prácticamente. ¿Sí? Entonces, hay muchos enfoques de ver lo que es un vector dependiendo de donde estemos trabajando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues le vamos a dar una definición de punto. Pero también nos vamos a apoyar en la parte física, en la parte geométrica, donde lo vamos a ver como un segmento de recta. Entonces vamos a trabajar con segmentos y vamos a trabajar con puntos. Los puntos permiten hacer la parte algebraica, permite hacer la parte de operaciones.
Y los segmentos permite ver la parte geométrica, ¿sí? Visualizar lo que estamos haciendo. Entonces vamos a estar moviéndonos aquí y aquí. Entonces, más que todo vamos a estar trabajando en R2 y en R3, aunque podríamos definirlo en R4, R5, R6, en donde ya no podemos verlo como un segmento, pero sí podemos operarlos, así no los veamos. Bueno, en sí eso es la forma de lo que es el vector. Ahora, para llegar a la definición de vector, pues ahí sí toca trabajar un poquito. Entonces, vamos a darle en una primera instancia un enfoque geométrico, enfoque de segmento. Y los segmentos, para definir segmentos, toca empezar con el concepto de punto. Entonces, ese va a ser el punto de partida. Vamos a hablar de los puntos. Entonces, punto. ¿Qué es un punto? Pues un punto es cada uno de los elementos que conforman el espacio n-dimensional. Que conforman, voy a colocar aquí simplemente el espacio. El espacio es el conjunto donde vamos a trabajar. ¿Qué conjuntos vamos a trabajar nosotros? Bueno, teóricamente podríamos trabajar en R, aunque en realidad ahí no vamos a hacer ejemplos, pero ese sería un espacio. Podríamos trabajar en R2, en el plano. Podríamos trabajar en R3, el espacio tridimensional. Podríamos trabajar en R4, en R5, mejor dicho, en general podemos trabajar en Rn. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con números reales. ¿Sí? Esa es la definición del punto en donde estamos trabajando, ¿no? Si usted le da una definición geométrica al punto, entonces en geometría, ¿qué es un punto? Bueno, en geometría le dicen a uno, un punto es un concepto que no se puede definir. Es la huella que deja el lápiz al tocar la hoja de papel. ¿Sí? Esa es una forma esa es la definición clásica de punto en geometría. Entonces, todas las definiciones, todos los conceptos cambian dependiendo de la materia. Acá un punto es un elemento del espacio. Entonces, por ejemplo, en R, vamos a empezar con el más básico de todos, el que nunca vamos a tocar acá. En R, ¿qué es un punto? Pues un punto es un número real. Un número real. ¿Sí? Y en R, usted puede representar todos los puntos sobre la recta real. Ustedes ya conocen la recta real. Esta podría ser la recta y sobre la recta usted coloca los puntos, ¿no? Usted empieza, si va a ubicar los puntos, empezaría ubicando el 0. El 0 es el punto de partida porque el 0 nos da sentido. Cuando usted trabaja en la recta real, si la recta real la coloco de forma horizontal, entonces podemos darle el concepto de derecha e izquierda. Si la escribo de forma vertical, podríamos hablar del concepto de arriba y el concepto de abajo. ¿Sí? Lo que uno debe saber que es, si la trabajo horizontalmente, y hablamos del concepto de derecha y el concepto de izquierda, entonces nosotros sabemos que a la derecha van los positivos. Entonces usted coloca una escala de medida, podríamos aprovechar aquí la cuadrícula. Entonces a la derecha usted empieza a colocar los números. Todos esos números forman puntos sobre la recta. ¿Sí? Y al lado izquierdo pues van los negativos. Aquí solo coloqué números enteros, ¿no? Pero usted sabe que en la recta real pues existen muchos números, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 3 y 4, yo sé que por aquí está el número pi, 3.1415, bueno, número irracional. Yo sé que entre 2 y 3 está, por ejemplo, el número e, 2.71, bueno, hay muchos números por ahí. Entonces, la recta real, no hay espacios en blanco, ¿no? Donde usted corte, si corto por acá, voy a estar tocando un punto. Entonces, no quedan espacios libres. Entonces, en R, un punto es un número real. ¿Sí? Y con los puntos reales, usted puede crear la noción de segmento. ¿Qué es un segmento? Es un trozo de recta. Eso sería un segmento.
Entonces acá si yo quiero crear un segmento, ¿sí? Voy a colocar aquí una vez la definición, que es un segmento. Para allá vamos. Segmento, en pocas palabras, es un trozo de recta con extremos. Entonces, inicia desde un punto y finaliza en otro punto. Entonces, acá, sobre la recta real, podríamos crear un segmento. Podría ubicarme, no sé, por aquí en este puntico que estoy señalando aquí con rojo y llegar hasta este puntico, hasta el 1. Y podríamos crear un segmento que sería la colección de todos esos puntos que están ahí. ¿Sí? Entonces, eso es un segmento de recta. Y los segmentos de rectas usted los puede medir. Si usted quiere saber cuánto mide este segmento, ¿sí? Para definir un segmento usted necesita saber cuáles son los extremos. Aquí los puntos uno los suele denotar con letras mayúsculas. Yo puedo decir que este va desde el punto A hasta el punto B. Y uno puede medir qué tan largo es el segmento. Ahí estaríamos hablando del concepto de la magnitud del segmento. ¿Sí? Voy a aprovechar aquí, voy colocando las definiciones. ¿Sí? Bueno, primero la notación. Entonces, para el segmento, yo quiero denotar el segmento, utilizo 2 puntos. Utilizo el punto A, utilizo el punto B y le coloco una rayita arriba. Ese sería el segmento AB. ¿Sí? En realidad no importa aquí no hay un orden específico, no hay un punto inicial ni un punto final. Esto es lo mismo que escribir el segmento BA. Entonces no importa el orden. Y aquí la idea es que A y B serían los extremos. ¿Sí? Luego más adelante colocamos una definición así como formal de segmento. Aquí simplemente la estamos viendo gráficamente, o sea, un trozo de recta. Ese es el segmento. Bueno, y del segmento usted puede medirlo. Entonces, cuando usted mide un segmento, cuando mide lo largo, está hablando del concepto de la magnitud. Magnitud del segmento AB. Que eso lo puede escribir uno, la notación sería en barras, así tipo valor absoluto. Pero entonces, para que uno no se enrede con valor absoluto, entonces mejor le coloco doble barra. Y es la medida del segmento. O la longitud. No me alcanzó. Medida o longitud del segmento. ¿Sí? Cuando usted trabaja sobre una recta, medir la longitud es fácil. ¿Sí? Porque es simplemente, otra forma de verlo es como la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Sí? Esa es otra forma de verlo. Entonces, también esto es igual a la distancia entre A y B. ¿Sí? Entonces, para este dibujito que está aquí, si usted quisiera una fórmula para la magnitud, ¿qué debería hacer? ¿Cómo calculo la distancia que hay del punto A hasta el punto B? El valor ¿Cómo absoluto la resta a los extremos. Muy bien. Entonces, una vez me dio la fórmula general, ¿no? Me voy a colocar el ejemplo. ¿Usted cómo calcula la distancia entre 3 y 5? A 5 le réstele 3. Al mayor, réstele el menor, ¿no? Porque en la recta real, pues todos los números están ordenados de menor a mayor. Entonces, al más grande, réstele el más pequeño. ¿Por qué al grande se le resta al pequeño? Para que no vaya a dar negativo. ¿Por qué? Porque las distancias siempre son positivas. O cero, pero nunca negativas. ¿Sí? Bueno, entonces la distancia entre A y B, la idea es que el punto A tiene una coordenada en la recta real, o sea, el punto A en realidad representa a un punto en la recta, ese lo podríamos llamar un x1. Y el punto B estaría representado por un valor, llamémoslo un x2.
Por lo tanto, en este caso, la magnitud del segmento AB sería igual, según nuestro dibujo, a x sub 2 menos x sub 1. ¿Por qué en esa forma? Porque x sub 2 es mayor a x sub 1. Pero pueden ser que le digan, ah, no, me equivoqué. B iba aquí y A iba acá. Entonces usted debería intercambiarle el orden. Entonces, para que no importe el orden donde estén ubicados, pues usted simplemente mejor le coloca valor absoluto. Y cuando le coloca valor absoluto, el orden es lo de menos. Escribir x sub 2 menos x sub 1 es lo mismo que escribir x sub 1 menos x sub 2. Entonces, el orden no importa por el valor absoluto, ¿no? ¿Sí? No se olvide que esta flechita es de valor absoluto. Es calcular la magnitud de un vector, de un segmento que diga, en R es lo más de fácil. Bueno, esto es en R, ¿no? Vamos a hacer aquí todo un recorrido. Esto es en R. Ahora pasemos a R2. En R2. Entonces, cuando decimos R2, pues estamos trabajando en el plano cartesiano, ¿no? Donde usted trabaja con dos rectas reales. Una horizontal y una vertical. ¿Sí? La horizontal uno la suele llamar eje X y la vertical la suele llamar eje Y. Y cualquier punto que coloque en el plano tiene una coordenada en X, la voy a llamar X, y una coordenada en Y, que la podemos llamar Y. Y este sería el punto A, por ejemplo, de coordenadas X, Y. ¿Sí? Y uno puede ubicar los puntos. Entonces, ¿qué son los puntos? Un punto simplemente es una pareja ordenada. ¿Sí? Se denota con la letra mayúscula, usted puede escribir, venga, lo escribo así, con la letra A, que simboliza a la pareja ordenada X, Y. O simplemente no lo escribe el igual, sino coloca todo pegado, A y entre paréntesis XY. Entonces aquí los puntos que son parejas ordenadas. Tiene una componente en X y una componente en Y. La primera va sobre X, la segunda va sobre Y. Eje X, eje Y, cada uno simboliza la recta real. Estas rectas forman un ángulo de 90 entre ellas. El punto que está en intersección es el que uno conoce como el origen, ¿no? Que es el punto de coordenadas 0,0. Y cuando usted trabaja sobre el plano y trabaja las dos rectas que están ahí, entonces aparecen los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? Me imagino que ustedes saben ubicar perfectamente en el plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ver si saben ubicar. Yo creo que sí, deben saber eso. Ejemplo, si usted tiene el punto B de coordenadas menos 3,1, ¿este señor en qué cuadrante va? Segundo. No. Muy bien. Entonces la idea es, en X, avance menos 3 unidades. ¿Qué quiere decir el menos? El menos le está dando un sentido, ¿no? O sea, avance hacia la izquierda. Entonces ahí está el concepto de sentido. Menos 3 unidades. Y en Y, suba una unidad. ¿Sí? Más, para llegar al punto que representa el B, usted puede trazar una trayectoria. Usted puede decir, oiga, del origen, porque el punto de referencia es el origen, voy a avanzar 3 unidades a la izquierda, por el menos. Y ya cuando esté aquí ubicado, subo 1. Como si usted estuviera avanzando por calles y carreras. Entonces no vaya a hacer 3 cuadras derechito por acá y voltee una cuadra. Y llego al punto. ¿Sí? Aquí estoy señalando un recorrido. Pero hay otra forma de llegar al punto B, desde el origen. Te puede decir, mejor subo una unidad y después de subir una unidad, avanzo 3 unidades. Entonces lo que estoy haciendo aquí son colocando trayectorias, caminos para llegar al punto B. Es muy bueno trazar trayectorias para poder ubicar el punto, ¿no? Es lo que uno haría siempre. Entonces, si usted quiere colocar el punto, trace una trayectoria. Si quiere, recorra primero la X y luego la Y, o primero la Y y luego la X.
y con eso llega a su destino. Eso ojo aquí con las trayectorias, esas las vamos a trabajar. Bueno, entonces trabajar en el plano pues no es nada del otro mundo para ustedes, o sea, ustedes por lo menos conocen el plano, el eje X, el eje Y y saben ubicar puntos. Ahora, cuando usted trabaja en el plano, también puede trabajar el concepto de segmento. ¿Qué es el segmento? Pues el trozo de una recta. Lo que pasa es que aquí ya se pueden trazar muchas rectas, ¿no? Usted puede trazar rectas paralelas a los ejes, que pueden trazar rectas que sean diagonales, que tengan algo de pendiente. ¿Sí? Entonces hay muchas rectas y ahí puede definir lo que es un segmento. ¿Sí? La definición de segmento no cambia. ¿Qué es un segmento? Es un trozo de recta. Y al segmento usted puede querer calcularle la magnitud. Entonces lo que voy a hacer simplemente es calcular la magnitud de un segmento. Voy a volver a trazar nuestro espacio de trabajo que sería el plano R2. Y voy a ubicar 2 puntos. ¿Sí? Voy a colocar, por ejemplo, un punto por aquí simbólicamente. Este va a ser el punto A y voy a colocar un punto por aquí, el punto B. Entonces, con 2 puntos podemos trazar un segmento. Ojo, algo que se necesita, una condición que no escribí aquí, la voy a escribir ahora mismo, es que para definir los segmentos, usted necesita que el punto A y el punto B sean diferentes. A diferente de B. O sea que en realidad sí sean 2. Y eso van a ser los extremos. Entonces tomo 2 puntos diferentes. Y con esos 2 puntos diferentes, pues los uno por medio de un trozo de recta. Un segmento. ¿Sí? Ahí está la representación gráfica del segmento. Eje X, eje Y. Y entonces acabamos de formar el segmento AB o BA. ¿Cuál es la idea? Encontrar una fórmula para calcular su magnitud. O sea, mejor dicho, lo que queremos es calcular la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Sí? Para poder calcular la distancia que se necesita, pues lo que necesita es conocer la ubicación de estos señores, sus coordenadas. Entonces acá hipotéticamente digamos que las coordenadas de X son X1 y Y1. Y las coordenadas de B, llamémoslas X2 y Y2, por decir, como para colocarle un nombre. Entonces ubiquemos las coordenadas en cada eje. Del punto A bajamos al eje X y aquí tendríamos la coordenada X1. Del punto A nos vamos hasta el eje Y y tenemos la coordenada Y1. Y para hoy hacemos lo mismo. Nos vamos al eje X y tenemos la primera componente que sería X2, la primera coordenada. Y nos vamos a Y y tenemos su segunda coordenada, Y2. ¿Sí? Ahora, si usted quiere calcular la distancia que hay entre esos dos, usted se tiene que apoyar de un triángulo rectángulo, porque los triángulos rectángulos sirven para calcular distancias en el plano o en el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una mezcla entre A y B. Vamos a apoyarnos de otro punto, que sea la mezcla de A y B. Entonces, por ejemplo, del punto A podríamos considerar, no sé, la segunda componente. Y del punto B, la primera. Y entonces, de A y B, voy a escribir aquí, de A y B, hacemos una mezcla de ambos. Y vamos a tener el punto C. Aquí lo voy a tomar simplemente con la segunda componente de B, por decir, y con la primera componente de B y la segunda componente de A. Entonces, mezclamos los dos puntos para crear un nuevo punto. También lo podría hacer al contrario, ¿no? En la primera componente, en vez de tomar la componente B, tomar la componente A. Y en la segunda, entonces tomar la componente de aquí. No importa, simplemente usted necesita mezclar estos puntos para crear un nuevo punto. Ahora, el punto nuevo tiene coordenadas en X. Yo puse acá X2, así, X2, que es la de B. Y en Y, Y1, que es la de A. Si ubicamos ese punto, oiga, ese punto, según el dibujo, ¿en qué cuadrante está?
El primero. Jesús 2, Jesús 1. El Muy uno. bien. Acá estaría. Y como es una mezcla de ambos, entonces lo que voy a hacer es del punto A, me voy a ir al punto C. Lo voy a hacer de otro color. Nos vamos paralelo al eje X. Y el punto B, me voy a ir al punto C. Entonces avanzamos paralelo al eje Y. ¿Sí? Como avanzamos paralelos a los ejes, cuando llegue el punto C, estamos creando aquí un ángulo de 90. Por irnos paralelos a los ejes. Y entonces ahí en el dibujo lo que estamos creando es un triángulo rectángulo. Y con un triángulo rectángulo podríamos calcular este señor sería la hipotenusa, siempre y cuando conociéramos los otros lados. Oiga, ¿y cómo conocemos esto? Estos también son segmentos, ¿no? Pero estos segmentos son muy fáciles de calcular. ¿Qué lo hace fácil? Son paralelos a los ejes. Entonces, si usted quiere calcular este segmento, pues usted tiene una copia exacta de este señor sobre el eje. Y nosotros tenemos fórmula para calcular segmentos que están sobre los ejes, ¿no? Ya lo hicimos aquí en el caso de los reales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Simplemente sáquele el valor absoluto de los extremos. Y entonces acá lo que usted haría, en vez de calcular este señor, pues calculo este punto, la distancia que hay de este punto al punto de abajo, cuyos extremos son esta coordenada es Y sub 1 y esta coordenada es Y sub 2. Entonces lo que mide aquí es el valor absoluto entre Y sub 1 y Y sub 2. Entonces este señor mide valor absoluto entre Y sub 1 y Y sub 2. O Y sub 2 y Y sub 1. Recuerde que el orden no interesa. Y ahora, si usted quiere calcular este segmento, pues este segmento es exactamente, mide lo mismo que el que está aquí abajo, cuyas coordenadas son X sub 1 y X sub 2, cuyos extremos. Entonces simplemente hago la resta. ¿Quién menos quién? No importa porque lo colocamos en valor absoluto. Entonces aquí voy a escribir X sub 2 menos X sub 1. Por lo tanto, sabemos las medidas, sabemos la medida del triángulo rectángulo, los catetos. Y entonces, por Pitágoras, podríamos encontrar la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras, sabemos que la magnitud de AB, que sería la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Un cateto, ¿cuánto mide? Uno mide Y sub 1 menos Y sub 2 en valor absoluto, y al otro lo llamamos X sub 1 menos X sub 2 menos X sub 1. Recuerde que el orden no importa. ¿Sí? Y ahora simplemente pues tomamos el 2 y lo pasamos al otro lado como raíz y tenemos la fórmula de la magnitud. Entonces, ¿qué nos quedó? Que la magnitud de AB, la quiero escribir más ordenada simplemente como para que sea bonito. Es igual, voy a escribir primero las X y luego las Y. ¿Sí? Pero sí le quiero dejar el orden así como está. Para que no quede relación, para que se note que el orden no importa. ¿Sí? Ahora, el valor absoluto lo que hace es controlar el signo, ¿no? Si es positivo, le deja positivo, y si es negativo, le pone un menos. Pero como ese señor está elevado al cuadrado, entonces el valor absoluto en realidad no tiene funcionalidad ahí. Lo podríamos quitar y reemplazar las barras por paréntesis. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces quito barras y escribo mejor paréntesis. ¿Sí? Y quiero dejarla con orden diferente en X y en Y a propósito. Simplemente para que tenga en cuenta que no importa quién le reste a quién. Entonces aparece la fórmula de la magnitud. Cuando usted ya tiene la fórmula, la geometría se pierde. Esto ya se vuelve mecánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener en cuenta acá? Pues reste las componentes, las primeras componentes y reste las segundas componentes. ¿Quién menos quién? No importa.
Y ya cuando tiene la fórmula, pues usted ya no necesita irse a hacer gráficas. Ya con la fórmula usted puede hacer cálculos. Entonces aquí a modo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que A es el punto de coordenadas menos 3,1 y B es el punto de coordenadas 5, menos 2. ¿Sí? No necesito irme al plano, ubicar los puntos, hacer el dibujito, no. Aquí lo que vamos a hacer es calcular la magnitud. Entonces, no necesito hacer ningún dibujo. Ya desde que usted llega a la fórmula, la geometría se pierde. Entonces, simplemente aplicamos fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos diferencias en X. A una componente restémosle la otra. ¿Quién menos quién? No importa. Entonces, usted lo que tiene que hacer es identificar las primeras componentes. Y reste. Podríamos hacer menos 3 menos 5. O podríamos hacer 5 menos menos 3. Y eleva al cuadrado. Y identifica las segundas componentes. 1 y menos 2. Y resta. ¿Quién menos quién? No importa. Voy a escribir, por ejemplo, menos 2 menos 1. ¿Sí? El orden es lo de menos. Y esto lo sumo y le saco raíz. Sin importar el orden. Y hacemos operaciones. Menos 3 menos 5 da menos 8. Al cuadrado, 64. Menos 2 menos 1 da menos 3. Al cuadrado da 9. Esto nos da raíz de 73. Lo quiero escribir en decimal simplemente para mirar cuánto es. 8.54. Listo. Aproximadamente 8.54 unidades. Esa es la distancia. Es más bonito como raíz de 73, pero uno queda con la cosa. Pero eso, ¿cuánto es en realidad? 8.54. 8 unidades y un poquito más. Y ahí sabe la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Sí? Ahora, podríamos pasar ahora a el espacio R3. ¿Sí? En R3 los puntos son triplas ordenadas. Entonces un punto tiene una componente X, tiene una componente Y y tiene una componente Z. Aquí uno trabaja con 3 variables. ¿Sí? Aquí sí quiero mostrar, alistar primero el GeoGebra para poder mostrar, darle una vista tridimensional al asunto. Listo. Es acá GeoGebra. Aquí la vista que tengo es en R2. Voy a cambiarle la vista. Vista R3. Y parece una vista tridimensional. Entonces, la diferencia es que ahora tenemos 3 ejes. Voy a tapar aquí esta partecita. ¿Sí? Si no estoy mal, el rojo representa la primera componente. A esa es la que vamos a llamar el eje X. ¿Sí? La verde es el eje Y. Y la azul va a ser el eje Z. El eje Z se va a encargar del concepto de arriba y abajo. Uno puede aquí girar esto. ¿Sí? Uno le puede cambiar aquí la dirección. Pero entonces la de azul la vamos a dejar para el concepto de arriba y abajo. Aquí colocamos un plano. Este es el plano XY. Esperen un momentico. Allá. No, mentira, allá. Aquí estamos trabajando. Lo que está aquí en el piso es un plano. Es el plano XY. Entonces del plano sacamos de forma perpendicular un eje.
y ese eje va a ser el de la altura. Entonces, ¿cuáles son los conceptos aquí? El Z nos habla del concepto de arriba y abajo. El Y, voy a girar esto por acá un poquito. El Y lo vamos a colocar de esta forma. Entonces, el Y nos va a hablar del concepto de derecha e izquierda. Y el eje X lo vamos a dejar para la profundidad. X es la profundidad. Entonces, cuando lo vemos así de frente, venga, lo coloco de frente. Lo colocáramos de frente, bueno, aquí es muy difícil poder ubicarlo bien de frente. Bueno, ahí casi que está de frente. Entonces, aquí solo estamos viendo el eje y el eje Z. Y el eje X, que es de la profundidad, está apuntando hacia afuera del tablero, de la tablet. Entonces se pierde. Lo vemos es prácticamente como un punto. Entonces ahí se pierde la profundidad. Entonces, para que no se pierda la profundidad, uno lo que hace es, no lo coloca de frente, sino lo coloca un poquito diagonal. Mire, esta vista aquí hay algo importante. Cuando usted lo gira un poquito, entonces aquí ya aparece la profundidad. Pero mire que el eje Y ya no es horizontal. Ese también se voló un poquito, quedó inclinado. El problema es que cuando lo escribimos en la hoja de papel, el eje Y no le vamos a colocar inclinación. Lo único que vamos a girar un poquito es el eje X. Entonces no vamos a escribir los puntos en el plano bien, o sea, en estas rectas que forman ángulo de 90. Ahorita hacemos la representación en la hoja de papel. ¿Sí? Y aquí podríamos ubicar un punto. Bueno, acá hay opción para colocar puntos. ¿Sí? Usted puede colocar aquí puntos. Para colocar el punto, ¿qué dice GeoGebra? Bueno, GeoGebra dice, ubíquese primero en el piso, en el plano XY. ¿Sí? Y ahí suba. Y aquí lo tengo con el clic izquierdo sostenido y ahora lo suelto. Y aparece el punto A. ¿Sí? Si lo dejamos ahí parece que estuviera en el piso, pero en realidad, pero le doy flechita para poder moverlo, en realidad está más arriba del piso. ¿Sí? El problema es que si lo dejamos así, ahí pareciera que estuviera pintado sobre el suelo, sobre el plano. Entonces a veces lo que uno hace es colocarle las coordenadas. ¿Sí? Voy a cambiar ese punto porque no me gustan las coordenadas que salieron estos decimales. Entonces mejor voy a introducir el punto a mano. Borro aquí, le voy a escribir el punto, voy a llamar punto A. A igual y entre paréntesis, coloco las coordenadas, coloquemos coordenadas enteras para que sea más fácil. Puede ser 3,4,2. Enter. Y apareció el punto. ¿Sí? Ahí la vista parece que estuviera en el piso, pero en realidad está más arriba del piso. ¿Qué tan arriba está el piso? Pues según este señor, Z es la que se encarga de la distancia que hay del piso. Está a 2 unidades del piso. Desplaces en X3, en Y4 y suba 2 unidades. ¿Sí? Mire, en X hay 3, porque X está con la línea roja. En Y hay 4, porque Y es con la línea verde. Y de altura hay 2. ¿Sí? Yo quiero mostrar las coordenadas por acá. Entonces me voy a valer de otros puntos. Por ejemplo, voy a llamar al punto B. Y en el punto B voy a colocar la coordenada X y Y, que sería 3 y 4. Y de altura, que sería la Z, le voy a colocar 0. Y aparece el punto B. ¿Dónde está B con respecto a A? B con respecto a A está justo abajo. Podríamos decir que es la sombra de A cuando cae en el piso. Si le hacemos una vista aérea, el punto A va a quedar sobre el punto B. ¿Sí? Entonces van a aparecer como un solo punto. Estamos dando una vista aérea a la situación. ¿Sí? Me gusta aquí estas coordenadas de B porque, bueno, y ahora este punto B lo voy a llevar a cada uno de los ejes. Lo voy a llevar al eje X y al eje Y. Entonces, a B le voy a quitar una de las componentes, lo voy a llamar C primero. Entonces, 3 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Le anulé la componente Y. Entonces, en Y ya no estamos desplazando, solo tenemos las 3 unidades de X.
¿Sí? Y ahora este punto lo voy a llevar al eje Y. Entonces le voy a quitar la componente en X. Entonces a B le voy a quitar la componente de X, la voy a llamar D. Sería el punto de coordenadas 0, 4, 0. ¿Sí? Con eso tenemos para hacer la representación del punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear segmentos que muestren una especie de trayectoria. Entonces, segmento. Y podríamos decir que vamos a hacer el siguiente recorrido. Desde el origen nos vamos a desplazar en X y llegamos a este punto. ¿Sí? Además, voy a colocar aquí el origen. Origen, voy a denotar con una U. Punto de coordenadas 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora sí hagamos el recorrido. Desde el origen nos vamos a desplazar al punto C. Entonces, tomo el origen, tomo el punto C. Estoy trazando una trayectoria. Y ahora de C me voy a ir al punto B. Y de B, ahora voy a subir al punto A. ¿Sí? Esa es una trayectoria. Entonces, usted siempre para ubicar un punto, ¿qué hace? Sale del origen, aquí me dio por irme en la componente en X, 3 unidades, ¿sí? En Y, entonces ahora me voy paralelo a Y, 4 unidades, y ahora dice que Z suba 2 unidades. Y ahí llegamos al punto A. Lo bueno es colocar aquí la trayectoria, es que el punto, ya de todas formas, si lo ubico, venga, lo coloco por acá. ¿Sí? Al trazar la trayectoria, de todas formas se alcanza a ver algo como tridimensional, ¿no? Porque se alcanza a ver el concepto de la profundidad. En realidad debería ubicarlo, así es que lo vamos a ver nosotros. Entonces, ahí uno le alcanza a ver algo de profundidad cuando le escribe la trayectoria. ¿Sí? Podríamos trazar otra trayectoria. Usted podría decir, no, yo quiero irme, otra vez tomo segmento, desde el origen, me voy al punto que está aquí, la coordenada en Y, es decir, ¿cuántas unidades? 4. Y de ahí me voy paralelo a X, 3 unidades. Y al final subo 2. ¿Sí? Estas dos trayectorias son las que uno suele pintar. Es más, la de irse al origen hasta aquí, esto uno no lo pinta porque está sobre los ejes. Esta línea prácticamente se pierde. Entonces voy a ocultar esa línea porque están sobre los ejes. Entonces, en realidad cuando usted hace el bosquejo, uno suele hacer estas dos trayectorias, estas líneas. Y con esas líneas usted tiene bueno, aquí le puede ver la parte tridimensional, o sea, se ve que no está en la hoja de papel. Da un efecto tridimensional al problema. ¿Sí? Entonces ahí ya no se ve que está sobre el piso, sino que está encima del piso. O sea, no que está en el piso, sino que está encima del piso, a estas unidades. Entonces, siempre que usted ubica un punto, ¿sí? Si necesita las coordenadas, si necesita ver que es tridimensional, usted le muestra estas trayectorias. En realidad existen muchas trayectorias, ¿no? Usted podría decir que desde el origen subo 2 unidades, luego me desplazo en X y al final me desplazo en Y. Si me diera por pintar todas las trayectorias, el dibujo de todas las trayectorias sería una caja, ¿no? Pintaríamos una caja. El problema es que cuando usted le coloca todas las trayectorias, queda la caja, pues queda el dibujo muy saturado. Entonces, si usted quiere colocar 2 puntos, tiene que pintar 2 cajas y quedaría demasiado saturado. Entonces, simplemente con esta linecita paralela a X, a Y que diga, la que es paralela a Y, la que nos da el concepto de arriba y abajo, con eso nos basta. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasaría aquí. Bueno, y aquí en GeoGebra lo bueno es que usted puede girar. Ahora lo estamos viendo desde abajo. Puede girar los ejes. ¿Sí? Y es muy bonito para manipular. Ahora, bueno, voy a aprovechar aquí una vez que estamos aquí con el GeoGebra y voy a colocar otro punto. ¿Sí? Voy a tapar aquí otra vez estos señores. Bueno, los voy a dejar ahí que no están haciendo estorbo. Vamos a definir un punto cualquiera por aquí. Muestren qué letra vamos. D, estaría la E, por ejemplo. Punto de coordenadas, no sé, -2,
3,5. Pero no quiero coordenadas tan grandes porque se alcanzan a salir 4. El punto E, ¿dónde está el punto E? No lo veo. Menos 2 en X, 3 en Y 4 en Z. Yo no lo veo. Bajémoslo un poquito. Voy a colocar mejor entonces 3 también acá arriba. Ah, no, si era este. Yo creo que no lo veía. Era con un 4. Allá, 4. Aquí está. Aquí en GeoGebra pues no es necesario mostrarle las trayectorias, ¿no? Porque es que aquí uno puede manipular y decir, ah, mire, sí es tridimensional. ¿Sí? Ese señor está a menos 2 unidades en X. Voy a colocar paralelo al X. Ah, bueno, aquí el X lo tengo volteado. Venga, aquí está lo negativo, según el giro que le di, y aquí lo positivo, menos 2 unidades en X. 3 unidades en Y. 3 unidades en Y. Y a una altura de 4 del piso. ¿Sí? Es más, vamos a colocarle entonces las componentes a ese señor. Quiero trazar también lo mismo. Quiero colocar la componente X, la componente Y. Ah, y la sombra que deja en el piso. Entonces simplemente le voy a quitar la altura primero. Hagámosle la altura 0. Entonces donde está el 4 vamos a escribir un 0. Se lo podríamos llamar punto F. Sería menos 2,3. Y de altura 0. Y tengo la sombra. Voy a trazar el segmento de una vez. Entonces de aquí, llegamos aquí. Ya se ve la altura que está del piso. ¿Sí? Podríamos trazarlo entonces también las líneas que representa la parte de los ejes. Una que vaya de aquí hasta el menos 2 y una que vaya aquí hasta el 3. Entonces de este punto me voy al X. O sea, le quito el Y. Entonces a F le hago una modificación. Más, ni siquiera le voy a colocar nombre. Voy a dejar que GeoGebra le coloque nombre. Entonces simplemente abro paréntesis. Voy a colocar menos 2,0,0. GeoGebra lo bautizó como G. Y aquí podríamos trazar entonces el segmento de G a F. Y hagamos otro. Ahora al punto F quitémosle la componente X y dejémosle solo la Y. Nos quedaría 0, 3 y 0. Y apareció. Y hacemos el segmento. Y acá. ¿Sí? Para que ambos queden con una presentación similar. ¿Sí? Lo bueno de esto es que aquí prácticamente están todas las componentes. Aquí sabe dónde está la X, dónde está la Y dónde está la altura. X, Y altura para los dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos puntos? Pues vamos a definir el segmento que los une. El segmento nuevamente del punto A este punto. Y ahí está el segmento. ¿Sí? Aprovechemos acá y terminamos el dibujito. ¿Cómo puedo medir la distancia que hay del punto A al punto E? La idea es construya un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Pues como hicimos en el plano. Hagamos una mezcla del punto E y del punto A. Miren la mezcla que voy a hacer. Vamos a hacer un triángulo rectángulo donde este señor de aquí salga a un lado, de este segmento. Y este señor pues va a ser nuestra hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno,
Simplemente desde el punto E vamos a descender un poquito, le vamos a cambiar la altura al punto E. ¿Qué altura le coloco? Pues póngale la altura del punto A. ¿Cuál es la? Bueno, aquí podemos ver la altura del punto A. El punto A tiene una altura de 2 unidades. Entonces voy a tomar el punto E y en vez de 4 le escribo un 2. Entonces vamos a tomar el punto de coordenadas menos 2, 3 y 2, que sería una combinación entre A y E. Menos 2, 3 y 2, ¿no? Menos 2, 3 y 2. Y ahí apareció. Entonces acabo de hacer una mezcla entre los dos puntos. Este señor está justo abajo, a la misma altura del punto A. Y con esos señores podríamos crear ahora un segmento. Y aquí estamos creando un ángulo de 90. Estamos creando un triángulo rectángulo. Si usted puede calcular este lado y puede calcular este lado, entonces puede calcular la hipotenusa aplicando Pitágoras. Mire, este segmento sí es muy fácil de calcular, porque esto lo único que varía es en altura. Este tiene una altura y ese señor está justo encima de él. Entonces, la distancia de este segmento es la diferencia de las alturas. ¿Y cuál es la variable encargada de las alturas? La z. Pues aquí toca hacer una diferencia en z. Ahora, para calcular este señor, le voy a dar primero una vista aérea. Voy a colocar aquí arriba. ¿Sí? Voy a girar esto un poquito. Lo voy a girar así. ¿Sí? Mire, esta línea, ¿no? Estoy dando una vista aérea. Haga de cuenta que ya no tienen altura, que en realidad están en el piso, donde solo nos interesa la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, si usted quiere calcular este señor, pues es lo mismo que calcularla en el piso, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo calcular la distancia de 2 puntos en el plano. Entonces, si usted quiere saber la coordenada, la diferencia que hay de este punto a este punto, pues simplemente reste componentes en X y eleva al cuadrado. Reste componentes en y eleva al cuadrado. Sume y saque la raíz. Entonces, esto es independiente de la altura. Aquí usted está suponiendo que tienen altura 0. ¿Sí? Aquí usted lo que está haciendo, en cierta medida, es como tomando este segmento y trabajando en realidad con la sombra. La sombra que arroja el segmento, la voy a escribir acá. Es la que va de aquí a aquí. Esa sería la sombra. ¿Sí? Y esa lineecita que acabo de pintar aquí en el piso, pues mide lo mismo que esta línea. Mejor dicho, es la sombra, es la proyección. Entonces, en vez de calcular aquí estos señores, los calculo en el piso porque en el piso es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque nosotros ya sabemos trabajar en el plano. ¿Sí? Entonces, tenga en cuenta lo que vuelvo a hacer aquí el resumen para tener en cuenta, ¿no? Para medir esta distancia, simplemente estos están en el plano. Y subo aquí la imagen. Estamos calculando estos señores. Y en el plano sabemos que es diferencias en x al cuadrado, diferencias en x al cuadrado, diferencias de y al cuadrado. ¿Sí? Y para la altura es diferencias en z. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a aplicar ahorita. Simplemente quería mostrarles el dibujito. Entonces, ahora vamos a pasar todo lo que acabamos de mirar acá, a tratar de pasarlo a la hoja de papel. Y el problema es que cuando lo tratamos de pasar a la hoja de papel, pues las cosas se deforman un poquito. Bueno, entonces una cosa es trabajar allá con la herramienta donde se ve la cosa tridimensional, pero otro es muy diferente tratar de hacer una representación en R3 sobre la hoja de papel, dado que la hoja de papel es plana.
Entonces queremos hacer una representación tridimensional en un plano. Entonces algo se tiene que dañar. Eso no nos va a quedar tan bonito. Entonces, ¿cómo representa usted aquí el espacio R3? Pues colocamos el eje Z. Y nos habla del concepto de arriba y abajo. Colocamos el eje Y, que nos da el concepto de derecha a izquierda. Y el eje X lo reservamos para la profundidad. Entonces, obviamente, pásalo ahorita, ¿no? No lo podemos colocar de frente porque solo veríamos la punta de la flecha. Hay que girar un poquito para que aparezca el eje de profundidad. Vemos que aquí en realidad, ahorita vimos en GeoGebra que cuando girábamos el eje Y quedaba con una pequeña inclinación. Aquí uno no le suele colocar esa inclinación. O sea, en realidad usted no gira. Usted lo que hace es girar a las malas solo el eje X. Y con eso las figuras ya no les van a quedar tan bonitas. Ya no va a quedar tridimensional. Bueno, aquí podría, no la quiero escribir atrás. Simplemente aquí. ¿Sí? Atrás también hay, ¿no? Pero entonces para hacerle como una especie de efecto tridimensional, esa parte de atrás está traspasando la hoja. La coloco punteada, como para decir que eso se pierde. Y aquí aparece el eje X, que es el encargado de la profundidad. Una vez suele cambiar estos ejes. Digo, no, yo quiero colocar el eje X acá y el eje Y acá. ¿Sí? Pero el que uno trata de dejar siempre quieto es el Z. Z nos habla del concepto de la altura. Los otros usted en cualquier momento los puede modificar si quiere. Bueno, ahí está la representación. Entonces, en teoría, entre los ejes se está formando ángulo de 90. Acá hay un ángulo de 90. Entre el Y y X hay un ángulo de 90. El problema es que está como muy difícil de verlo porque el dibujo se deformó. Bueno, y vamos a ubicar el punto A. Entonces voy a colocar por aquí el punto A. ¿Sí? El problema es que si lo dejo así, pues pareciera que estuviera pintado en el plano YZ. El plano YZ es lo que estamos viendo de frente, mejor dicho, el plano YZ es la hoja de papel. Yo a eso no le doy profundidad. Entonces, si usted le quiere colocar efecto de profundidad, pues simplemente vamos a colocarle aquí una línea suponiendo que en realidad está encima del piso y supongamos que, ¡pum!, aquí choca con el piso. Y ahora el piso me muevo hacia la izquierda y llego al eje X. Es a donde llegué, a la componente en X, que aquí en teoría la estamos llamando X. Y del punto del piso me voy paralelo al eje X. Y como la línea va así, pues pinto una línea así, paralela. Y llego hasta el eje Y. Y entonces, ¿qué tengo? Tiene la componente Y. ¿Sí? Y aquí está la altura. La altura representa el Z1. Bueno, el Z. Y ahí estaría el punto A. ¿Sí? Y ya tenemos un bosquejo que más o menos, pues ahí uno dice, oiga, mire, sí hay profundidad. Y con eso se defiende uno. ¿Sí? Esa es la forma de representarlo. Eso si usted en realidad quisiera poner el punto, ubicar el punto. Lo bueno aquí es que nosotros no necesitamos estar ubicando puntos. Nosotros vamos a sacar fórmulas. Y ya con las fórmulas no es necesario la ubicación. Usted tiene su fórmula, aplique la fórmula. Se pierde la geometría, eso sí es lo malo, porque la geometría es muy hermosa. Y los ejercicios pasan a ser mecánicos. Y cuando las cosas son mecánicas, pues usted no está aprendiendo, usted está aprendiendo a operar, más no a pensar. Eso es el problema de las fórmulas. Bueno, quiero calcularle la magnitud. Es más, yo por aquí voy a tener un dibujito parecido al que teníamos ahí, voy a buscarlo. Para la magnitud entonces voy a pegar el dibujo. Yo sé que por ahí lo había visto. Uno donde están los dos puntos. Aquí está. Este no sirve. ¿Sí? Este lo saqué de GeoGebra. Entonces aquí tomé el punto A, tomé el punto B.
Aquí ya hice la tarea, mira, aquí está el punto A, la componente en X, la componente en Y. Aquí está el punto B, a determinada altura, tiene su componente en Y, su componente en X. Queremos calcular la magnitud de estos señores. Mire, aquí ya había colocado también el punto de apoyo que nos sirve para hacer nuestro triángulo rectángulo. Aquí está toda la tarea hecha. Simplemente voy a empezar a completar. Bueno, primero que todo le voy a dar, creo que con oscuro se ve. El punto A, vamos a decir, el punto A, la componente en X, bueno, aquí en el dibujo es 3, pero yo lo quiero en forma general. Llamémoslo X1. Y la componente en Y, llamémosla Y1. Y para B, X2 y Y2. X2 y Y2. Y la tercera componente, pues va a ser Z1 y Z2. Es más, voy a escribirlos aquí afuera. ¿Quién es A? A es el punto de coordenadas X1 y Y1 a una altura Z1. Y B es X2 y Y2 a una altura Z2. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a dibujar lo que habíamos explicado ahorita. Entonces, ya teniendo el triángulo, voy a colocar aquí las componentes de este punto. Este punto tiene las mismas componentes en B, pero la altura de A. O sea, este punto tiene coordenadas X2, Y2 y una altura Z1. Se ve más como con el oscuro. Voy a colocar mejor en negro. Ah, pero el punto sí lo dejo aquí amarillo. X2, Y2 y Z1. Mezcla entre A y B. Y entonces, ahora, tenemos un triángulo rectángulo. Lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, este color yo creo que se ve bien. Este señor. ¿Eso qué es? Aquí lo único que hay es diferencia de altura. Las componentes X y Y son las mismas. Simplemente están a alturas diferentes. Entonces, si usted lo quiere medir, simplemente haga la diferencia de las alturas. Entonces, la fórmula de la altura aquí es sencilla. Es diferencias en las componentes Z. O sea, este señor sería Z1 menos Z2 en valor absoluto. Alturas diferentes. ¿Sí? Ambos tienen la misma posición sobre el suelo. Simplemente lo que cambia es la altura. Entonces la medida era sencilla. Y lo otro que necesitamos medir acá para nuestro triángulo es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Que esa distancia es exactamente, ahora la voy a prolongar en el piso, a esta distancia. Entonces si usted mide lo que está en el piso, mide lo que está arriba. Y en el piso la componente Z vale 0. Entonces las coordenadas de este punto, aquí ya pasamos al plano. Este punto es el punto de B. Este punto tiene coordenada en X, X2 y coordenada Y, Y2. Si quiere le coloco la Z para que no nos olvide que al fin de cuentas es tridimensional, pero esa Z ni quita ni pone porque vale 0. Y el otro punto son las coordenadas de A, que serían X1, Y1, y le voy a colocar la Z que ni quita ni pone porque vale 0. O sea, prácticamente estamos trabajando es con X y Y. Y en X y Y nosotros sabemos trabajar, sabemos calcular. Le voy a dar nombres a estos puntos para poder evaluarlos afuera. Tenemos el punto A, B, este lo podríamos llamar el punto C, este lo voy a llamar punto D y este de aquí punto E. Entonces podríamos calcular la magnitud entre D y E, que al fin de cuentas son puntos que están en el piso, son puntos planos, son puntos que no tienen altura. Entonces, si usted quiere calcular la magnitud de D a E, simplemente nos centramos en las componentes X y Y, y nosotros tenemos fórmulas. Diferencias en X al cuadrado más diferencias en Y al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos la distancia que hay de C a B, que simplemente, voy a escribirla acá,
sea, la magnitud de C a B, ¿no? Que es el valor absoluto de las diferencias en las zetas, de las alturas. Entonces, si conocemos las magnitudes de los lados del triángulo rectángulo, si conocemos cuánto miden los catetos, podemos conocer la hipotenusa. Entonces, volvemos a aplicar Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, sabemos que la magnitud de AB al cuadrado es igual a la magnitud de DE al cuadrado más la magnitud de CB al cuadrado. Y este cuadrado lo pasamos al otro lado raíz y tenemos la fórmula. Lo último que voy a escribir es la raíz. Bueno, ¿cómo se calcula la magnitud de DE? Bueno, según la fórmula que tenemos ahí es la raíz entre las diferencias en X al cuadrado más las diferencias en Y al cuadrado. Y a ese señor lo estamos elevando al cuadrado. Más la magnitud de CB al cuadrado, que es el valor absoluto entre Z1 y Z2. ¿Sí? Y ahora sí, a todo eso le estamos sacando raíz. Entonces ustedes dirán, uy, no, eso queda muy largo. Bueno, por aquí se puede simplificar algo. No mucho, pero algo es algo. Esta raíz se va con este cuadrado. Y aquí nuevamente pasa lo que habíamos escrito anteriormente. Tenemos un valor absoluto elevado al cuadrado, por lo tanto esas barras ya no están haciendo mayor cosa. Podríamos quitar las barras. Y entonces al final nos queda simplemente que la magnitud de AB es diferencias en X al cuadrado más diferencias en Y al cuadrado más diferencias en Z al cuadrado. Es una pequeña generalización del caso cuando estábamos trabajando en R2. ¿Sí? Cuando estabas trabajando con X y Y, solo estaba este señor y este señor. ¿Qué se le agregó ahora? A una tercera componente. Y esto usted lo puede seguir generalizando. Usted podría trabajar en forma general en Rn, en R5, en R6, en R10. Quiero escribir un momentico la fórmula. Entonces supongamos que estamos en el caso general de Rn. Entonces tomemos un punto A que sería de coordenadas, como es hasta n y no sabemos quién es n, entonces voy a utilizar una misma letra. Le coloco sus índices x1, x2, x3 hasta xn. Prácticamente es como tener una matriz fila. Y voy a tomar el B y lo voy a utilizar, bueno, lo voy a representar con la letra Y, con sus índices y1, y2, y3 hasta yn. ¿Sí? En su forma general, podríamos estar trabajando en R10. El problema es que no lo podemos ver, pero se dejan manipular. Así usted no vea los puntos, usted puede calcular su distancia, la magnitud. Yo quiero calcular la magnitud entre A y B. Entonces, ¿cómo sería la fórmula general? Pues reste las primeras componentes y eleva al cuadrado. Más reste las segundas componentes y eleva al cuadrado. Más, bueno, y así sucesivamente, hasta las últimas. Y tenemos una fórmula general. Usted puede calcular la distancia de dos puntos que estén en R10. Así usted no vea los puntos. Usted puede saber qué tan separados están. ¿Sí? Qué bonito. Usted no los ve, pero puede hacer cálculos, puede hacer manipulación con esos señores. Listo. Esos son los segmentos. Y la magnitud del cemento. Esa es la característica del cemento, lo que mide. ¿Sí? Eso es lo que tenía que decirles de segmento. Ahora, con los segmentos, vamos a hacer segmentos dirigidos. ¿Sí? Voy a hacer un bosquejo para tener una imagen del segmento dirigido. Voy a colocar un punto A. ¿Sí? ¿Ese punto en dónde está?
en el espacio donde estemos trabajando. Puede ser R, R2, R3, R5. ¿Sí? Así no lo podamos ver, entonces lo podemos representar, un puntico. Y aquí está el punto B. Y entonces con estos señores voy a crear un segmento. Lo mismo ahorita. Pero le voy a hacer una pequeña diferencia. Al segmento le voy a colocar cabeza de flecha. Entonces le podríamos colocar una cabeza AB o una cabeza A. La voy a colocar a AB. ¿Y eso qué nos da? Eso ya nos da un sentido. Entonces, esto es un segmento dirigido. ¿Dónde va dirigido? Pues usted puede decir que inicia en A y finaliza en B. Entonces, los extremos ya tienen nombre. Punto inicial, punto final. ¿Sí? Y nace el segmento dirigido a B, que se puede notar colocando la cabeza de flecha. Usted coloca primero el punto donde inicia y por último el punto donde finaliza. Entonces, para tener en cuenta, en los segmentos dirigidos no es lo mismo el segmento que va de A a B que el segmento que va de B a A. ¿Sí? Estos señores son diferentes. Entonces, acá el orden sí importa. Si dibujara el segmento B A, lo único que necesito es colocar la cabeza de flecha en A, ¿no? Apuntando hacia A. Esos son los segmentos dirigidos. A los segmentos dirigidos en física le colocan tres características. Magnitud, que es lo largo de la flecha. La magnitud de AB dirigido es lo mismo que sin dirigir. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de la magnitud, que en realidad es lo mismo, la distancia que hay entre A y B. Entonces, magnitud de este señor es lo mismo que sin cabeza de flecha. ¿Sí? Ahora tenga en cuenta que cuando usted no le coloca cabeza, no importa el orden. Usted podría escribir BA. ¿Sí? Y BA, usted le puede colocar cabeza de flecha y sigue midiendo lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, la flecha apuntando hacia B o la flecha apuntando hacia A, aquí lo que quiero decir es que las flechas miden lo mismo. Entonces, pueden ser que sean diferentes, pero miden lo mismo. La fórmula se sigue cumpliendo. O sea, usted si quiere calcular la magnitud, en su forma general sería esto. Diferencias en X, diferencias en Y, diferencias en Z. ¿Sí? La fórmula no cambia. Pero entonces, esta es una característica de los segmentos, la magnitud. La otra es el sentido. Entonces, el sentido es desde donde inicia hasta donde finaliza, de A a B. Ahora, cuando usted trabaja paralelo a los ejes, pues el sentido puede tener la misma representación que habíamos colocado, por ejemplo, aquí en el inicio cuando trabajamos en los reales. ¿Dónde está? Donde usted le coloca un signo menos a los que están a la izquierda. Entonces habla del concepto de derecha a izquierda. Ahí le está dando el sentido. Cuando usted dice menos 3, sabe que del origen se desplaza 3 unidades hacia la izquierda. Eso es el sentido. ¿Sí? Entonces aquí también hay algo así parecido al sentido. ¿De dónde arranca a dónde finaliza? De A a B. Y lo otro es la dirección. ¿Sí? Eso en física, magnitud, sentido y dirección. En física. A nosotros, ¿qué nos interesa en realidad para lo que vamos a hacer nosotros? La magnitud. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? A nosotros no nos interesa saber hacia dónde apunta. Bueno, casi no nos interesa. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a utilizar segmentos dirigidos para medir. Medir la distancia entre A y B. Entonces, para eso no importa si tiene cabeza de flecha o no tiene cabeza de flecha. Mide lo mismo y utilizamos la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí en matemáticas no es tan necesario saber hacia dónde apunta. En física sí es primordial. ¿Sí? Aquí para lo que vamos a hacer nosotros no. Entonces, podríamos decir que en realidad las características del segmento es la magnitud y voy a colocar aquí otra, la dirección. ¿Sí? Pero la dirección sí la voy a dejar pendiente. Y solo voy a hablar de dirección
en vectores, no en segmentos dirigidos. Entonces esa la vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que esas serían las dos características que nosotros le vamos a mirar en matemáticas. Y en física le agregan el sentido. ¿Sí? Esas son las características primordiales, magnitud y dirección. Bueno, ya hablamos de la magnitud. La otra clase, si nos alcanza, hablamos de dirección, y eso quién sabe si alcancemos a ese tema. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya son las 6 ya es hora. ¿Dudas, preguntas?